Sean bienvenidos a este encuentro La Mirada de la revista Litere Communionis. Litere Communionis es la revista internacional del Movimiento de Comunión y Liberación en México. Es un valioso instrumento de comunicación en el que se comparten hechos de la vida y se profundizan diversos temas de interés y actualidad, a través de los cuales la experiencia cristiana se presenta como propuesta cultural. Mi nombre es Verónica Lara y es un honor darles la bienvenida a este encuentro de la mirada. En estos encuentros, que son públicos y abiertos, nos interesa la profundización de algunos temas. Invitamos por ello a un experto, testigo o testigos que nos ayuden a ello. Para esta ocasión, hemos puesto como título al encuentro Teología, Política y la crisis de la democracia contemporánea. Tomamos el título de una conferencia que el doctor Rodrigo Guerra, nuestro invitado de hoy, dictó ante la Pontificia Academia de Ciencias Sociales en la sesión plenaria del 15 de abril de este año. En el segundo párrafo de dicha conferencia, afirma Rodrigo Guerra: algunos análisis recientes sobre América Latina y el mundo emergente reconocen sin rodeos que, junto con la corrupción, la injusticia social, el autoritarismo, la polarización y el neopopulismo, la manipulación política de la fe se presenta como uno de los desafíos más importantes del presente. Esta observación no es trivial. Significa que la actual crisis democrática no solo compromete el orden jurídico o el funcionamiento de las instituciones, sino que llega hasta lo más profundo de la cultura, el imaginario colectivo y las dinámicas religiosas arraigadas en el corazón de los pueblos. Este párrafo recoge una de las principales razones por las que hemos convocado a nuestro encuentro de hoy. Dada la diferencia horaria que tenemos con nuestro invitado que vive en Roma, lo cual hace muy complicado que esté conectado en este mismo momento, un pequeño grupo de nosotros se reunió con él previamente y el encuentro quedó grabado. Es lo que compartiremos hoy con ustedes. No será posible, por tanto, tener un momento de diálogo directo con él hoy, pero sí recogeremos desde hoy y durante toda la próxima semana las preguntas que surjan a través del chat de esta reunión o el correo de Litere, litere.mexico@gmail.com, para enviárselas al doctor Guerra, y cuyas respuestas presentaremos como artículo de uno de los próximos números de nuestra revista. Invitamos, por tanto, a anotar sus preguntas y compartirlas con nosotros. Un dato importante: compartiremos en el chat el texto en español de la conferencia a que hacemos referencia, y también otro texto que menciona Rodrigo y del cual sugiere su lectura. Podrán descargar ambos durante el encuentro. Finalmente, antes de iniciar la transmisión, una petición. Mantengan por favor apagados sus micrófonos para que tengamos un audio lo más limpio posible. Al final tendremos ocasión de saludarnos. Adelante pues con el video. Para la comunidad, lo presento. Rodrigo Guerra es doctor en filosofía por la Academia Internacional del Principado de Liechtenstein. Es profesor y fundador del Centro de Investigación Social Avanzada, conocido por todos nosotros como el CISAP. Es miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y también miembro de la Pontificia Academia para la Vida, y es el actual secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. O sea, por si fuera poco, creo que habría muchísimo más que decir de Rodrigo, pero con esto, esta breve presentación, uno se puede imaginar, puede dimensionar un poco frente a quién estamos, ¿no? Además, pues Rodrigo es amigo nuestro, es de nuestra comunidad de México y muy querido por todos y admirado. Entonces, muchas gracias, Rodrigo, nuevamente por todo, por este espacio que nos concedes. Quisiera hacer
en esta entrevista ponerla en tres momentos, Rodrigo. Uno, eh, digamos, pensando o observando, ayudándonos por tu mirada a ver el momento que estamos viviendo. Y como punto de partida, pues ese artículo, esa ponencia que tú mismo me compartiste, que presentaste en la sesión plenaria de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, ¿no? Fue ahí, el título es La manipulación política de la fe en los neopopulismos contemporáneos. Entonces, esta sería la primera parte, partiendo de algunas ideas que tú mismo compartes allí. Después, en un segundo momento, me gustaría que nos ayudaras a pensar en nuestro contexto, en América Latina y México en concreto, ¿no? Y en un tercer momento me gustaría que dialogáramos sobre el camino cristiano, no ya solamente no ya solamente las ideas, la pastoral, sino como vida, como camino cristiano, ¿no? Entonces, bueno, sería así. Y para empezar, me gustaría citar tu introducción a esta ponencia, porque ahí mismo tú lanzas la primera gran pregunta. Dices, una de las señales más reveladoras del momento histórico que vivimos es la creciente dificultad para articular con claridad la relación entre fe cristiana y vida política. Más adelante dices, la crisis de la democracia contemporánea, la erosión de las mediaciones institucionales, la fragmentación cultural, la creciente polarización y el surgimiento de neopopulismos de izquierda y derecha han vuelto a poner sobre la mesa ciertas preguntas fundamentales y yo quisiera detenerme en la primera. ¿Qué sucede cuando la política deja de entenderse como una actividad penúltima y limitada, orientada hacia el bien común temporal, y comienza a presentarse como si pudiera ofrecer redención en la historia? Entonces, si nos ayudas con este punto de partida, adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por la confianza y me da mucho gusto poderme encontrar con ustedes y a través de ustedes, pues con todos los amigos del movimiento allá en México. Extraño mucho y continuamente me estoy acordando de nuestra pequeña escuela de comunidad en Querétaro y del tequila y de tantas cosas que uno deja en México. Em, bueno, y gracias por el interés en estos temas, que son temas que un poco responden a la responsabilidad que tengo aquí en la Pontificia Comisión para América Latina. En parte también responden, por supuesto, a la coyuntura que estamos viviendo y en parte a inquietudes muy personales que han ido madurando con el paso del tiempo. Y pues comenzamos con lo primero que me comentabas, que es esta conferencia que hace algunos días presenté en la Academia de Ciencias Sociales en su reunión plenaria. Fue una reunión plenaria con el tema de la democracia. Hace más de 20 años que el tema de la democracia no se tocaba en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Hace más de 20 años, en la última ocasión en que este tema ocupó el puesto central, pues era el momento en el que todos hablábamos de una nueva ola democrática en América Latina. Pues vaya, hasta México, había salido del régimen de un solo partido durante 71 años y pues eso marcaba en México y en muchos otros países una señal de que por fin llegábamos a una modalidad de vida social en donde todos podríamos participar, donde nuestras voces podrían ser escuchadas, donde habría nuevos espacios de libertad y además en el momento electoral, pues habría una sana competencia entre distintas alternativas. Ese era digamos, el sueño que más o menos se comentaba en esas épocas y aquí en la Academia de Ciencias Sociales pues se hablaba de eso, ¿no? De cómo la democracia no debía de ser puramente representativa, sino principalmente participativa. Pasaron los años, y lo que nos fuimos dando cuenta, las personas que nos dedicamos a la observación social, es que en América Latina
las convicciones de la gente común y corriente sobre la democracia justamente empezaron a decaer. El instrumento más conocido para medir estas cosas se llama Latinobarómetro, que es una medición que se hace en todos los países de la región sobre la calidad de la democracia. Y de repente, pues ya desde hace muchos, muchos años, se empezó a ver que cuando le preguntabas a cualquier latinoamericano de cualquier país, eh, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Pues inmediatamente todos decíamos la democracia, ¿no? Uno no puede decir otra cosa, pues porque hasta queda mal, ¿no? Pero cuando a esa misma persona le preguntabas, oye, ¿y si para mejorar las cosas de manera sustantiva hubiera que disminuir libertades, hubiera que poner controles fuertes, hubiera que tal vez tener menos principio de subsidiariidad, más control autoritario? ¿Qué te parece? ¿Estarías de acuerdo? La gente empieza a responder conforme van pasando los años cada vez más de manera favorable. Entonces llegamos a una situación muy paradójica. Por un lado, si se nos pregunta si estamos de acuerdo con la democracia, todos decimos que sí, pero ha ido cada vez más incrementándose la opinión en la misma población encuestada, que si es necesario, un manotazo, un golpe de timón, una supresión o disminución de libertades, un, no con este lenguaje, pero digamos una disminución de la subsidiariedad de la sociedad y un control más directo de las autoridades sobre la sociedad civil organizada, por ejemplo, sobre la vida del pueblo real, pues cada vez hay más gente que diría, pues si así se pone orden, pues qué mejor. Eh, Esto ha llegado a una situación realmente muy complicada en el momento presente porque se han sumado otros factores, que ahorita a lo mejor es difícil explicar sus orígenes, pero uno de los más fuertes y que acompañan esto es la polarización. Siempre en todas las sociedades, en todas las sociedades, hay grupitos extremistas, de un lado o del otro, siempre hay, es lo normal. Siempre hay grados de compromiso y de ideologización, y de repente, pues, siempre ha habido grupitos de extrema izquierda, de extrema derecha, lo que sea. El problema y la novedad que presenta el escenario contemporáneo es que los extremos han ido devorando el espacio intermedio. Antes eran pequeñitos grupos, ahora resulta que las posiciones más extremas han ido devorando el centro y ridiculizándolo como una posición de debilidad, como una posición de cierta torpeza, de cierta candidez. Y entonces hoy encontramos, cuando revisamos el mapa político de América Latina, que ya sea por la derecha o por la izquierda, lo que encontramos son grupos ideológicos que han tratado de hacer campaña electoral, radicalizando posturas y muchas veces gobernando con ese tipo radical. Uno podría pensar, bueno, pues es que los latinoamericanos a veces son extremos en algunas cosas, pero esto no está pasando solo en América Latina, aquí en Europa, Dios santísimo, ¿no? El extremismo de un lado y del otro se presenta con mucha facilidad y de repente grupitos que eran muy minoritarios en Francia hace algunas décadas, hoy son la segunda fuerza política más importante del país. Estoy pensando sobre todo en la extrema derecha. Y así. Entonces, movido por estas observaciones, eh, eh, pues algunos empezamos a investigar qué podría haber fallado en la democracia. Y cuando estábamos hace tal vez 10 años en esas investigaciones, empezamos a ver que estos grupitos extremos, por un lado o por el otro, de cuando en cuando, por ejemplo, en momentos de campaña electoral y luego en otros momentos, utilizaban recursos lingüísticos o simbólicos de origen religioso. En otras palabras, de repente vemos en una campaña que un candidato saca el Sagrado Corazón y exhorta a sus huestes a sumarse a su fuerza política encomendándose al Sagrado Corazón o a la Virgencita de Guadalupe o a quien sea. Y obviamente en los últimos
años esto se ha agravado más porque ha sido increíblemente visible como en una de las democracias más consolidadas del mundo, como son los Estados Unidos, el discurso religioso en materia política ha irrumpido fortísimamente para legitimar tomas de postura, definiciones, filias y fobias muy fuertes. Y esto ha generado una gran preocupación. Por eso me atreví a escribir este estudio en donde tratamos de hablar de este fenómeno, la manipulación política de la fe, en nombre a veces de cosas aparentemente muy santas, ¿no? Como estamos convencidos de la defensa de la vida y de la familia, pareciera que se legitima el que hablemos de la fe católica como argumento para decir que nuestra fórmula política es la correcta. Caray. Esto llama la atención, pero hoy sucede mucho, mucho, mucho. ¿Por qué digo que llama la atención? Llama la atención a algunos viejecitos como su servidor, ¿no? De la tercera edad que vivimos allá en nuestras infancias y juventudes, pues todo el desafío que representó en América Latina la teología de la liberación, por ejemplo. Algunas corrientes de la teología de la liberación, no todas, pero algunas utilizaban ideología política, fe cristiana, y todo se revolvía en una especie de licuadora para lanzar una propuesta sociopolítica particular. Pensemos, por ejemplo, en el triunfo del sandinismo en Nicaragua, pues estuvo movilizado por un discurso cristiano mezclado con ideología política y que llevó a Daniel Ortega a gobernar durante muchos años hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Eh, eh, en esos escenarios, pues, ¿qué nos enseña la iglesia? Pues algo bien importante. Desde la época de Pablo VI ya se decía esto que voy a decir. Es la frase original es de Pablo VI. Realmente la enseñanza que voy a compartir es, viene de mucho antes. Pero Paulo VI lo dijo de una manera extremadamente breve y potente. Decía así el Papa Pablo VI, una misma fe puede derivar en diversos compromisos políticos. No está bien el que de nuestra fe se derive como casi silogísticamente una sola posibilidad de acción social o política. Los católicos tenemos que ser educados en la fe, para ser libres en nuestras elecciones particulares en materia sociopolítica, con criterios, con, con utilizando mucho de lo que hemos aprendido seguramente en el movimiento, con un juicio crítico, no solo respecto de nuestros adversarios, principalmente un juicio crítico respecto de nuestras propias preferencias políticas. ¿Por qué es importante esto el juicio crítico? Pues para mantenernos primero que nada cristianos y luego ya adherentes a lo mejor o simpatizantes de alguna propuesta política. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Pues que de repente empezamos sin querer, muchas veces, a confundir nuestra adhesión a Jesucristo con una cierta manera de actuar políticamente en una cierta coyuntura política. Esto es el problema de la manipulación política de la fe. El lenguaje un poco más técnico es el problema de lo que se denomina teología política. El nombre de repente desconcierta porque uno se imagina que cuando uno habla de teología política habla de teología. Y no es así. La expresión teología política nació en sede filosófica. Es una cuestión de teoría política, no de teoría teológica, sino de teoría política. Es el conjunto de autores y de ideas que argumentaron que, que, que esta maniobra de manipulación política de la fe es legítima. Hágame usted el favor. En el fondo, contrastando mucho con la enseñanza de la iglesia, que al contrario, la iglesia lo que nos enseña hasta no solo desde Pablo VI, sino desde antes, pero pasando por Pablo VI, Papa Francisco y hoy el Papa León XIV, es que no, 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 no. La fe cristiana nos debe de permitir ser libres y respetuosos de que a lo mejor
dos amigos que compartimos intimísimamente la misma fe, tenemos sensibilidades sociopolíticas distintas. Por dos razones. Pues porque la fe es trascendente a cualquier proyecto político, por sano que sea. Es más grande, en otras palabras, la fe. El único que nos puede reclamar la totalidad de la vida es Cristo, no un partido político, ¿no? O un grupo político, cualquiera que sea. Y dos, porque los escenarios sociales y políticos son opinables. Es decir, son contingentes, son muy particulares. De repente tú ves un aspecto, yo veo otro. Tenemos una distinta sensibilidad de cómo resolver un cierto problema social o político. Y eso es lo normal. Pues o sea, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Pues es muchas veces difícil determinar con toda precisión, pues porque lo político suele ser opinable, es como un poliedro. De repente tú ves unos aspectos del poliedro, yo veo otros. Oye, pero los dos tenemos la misma fe. Pues sí, pero no tenemos por qué mirar el mundo exactamente igual a la hora de las decisiones de estas, ¿no? De tipo social o político. Este, entonces, ha habido una especie de encontronazo muy reciente y muy visible, no es ningún secreto, entre la enseñanza de la iglesia y distintas cosas que están sucediendo en el mundo contemporáneo. Últimamente, pues lo más notable es el modo como algunas expresiones de fe, incluso de fe católica, y algunos valores muy asociados a la fe cristiana han sido utilizados como parte de la argumentación para legitimar cosas como la guerra, por parte, por ejemplo, de importantes autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Y ahí, pues muy claramente, nosotros como católicos tenemos que aprender a decir que por más que simpaticemos con uno u otro valor, a lo mejor hasta parecido al que pueda defender un cierto gobierno de Estados Unidos o de cualquier otro país, sin embargo, no podemos permitir que un gobierno pretenda ser como el bueno y el más inspirado por la fe, porque de la fe no se deriva de manera lineal una sola fórmula política. Jamás, en ninguna coyuntura, jamás. Y bueno, eso es un poco lo que traté de decir en esa reunión. No sé si a partir de esta micro presentación, Sí, sí. pues ya pueden venir más Sí, claro, comentarios. buenísimo, Rodrigo. De hecho, aquí me parece que otro punto importantísimo para este diálogo, que así nos ha parecido al menos a quienes lo hemos empezado a pensar, es la cuestión de la fe como absorbida, ¿no? Tú lo dices en un párrafo al final del punto, del primer punto, lo dices así. El problema no reside simplemente en que algunos actores religiosos tengan preferencias políticas, eso es lo que acabas de decir ahorita, lo cual es totalmente normal en sociedades abiertas. El problema surge cuando la fe se ve absorbida por la lógica del poder, que la convierte en un recurso para la confrontación, la exclusión o la legitimación de proyectos autoritarios, cualquiera que sea su orientación política. Después, tú haces citas dos partes del Evangelio que son importantísimas para esto, ¿no? Uno es al César lo del César, a Dios lo de Dios, ¿no? Que fue un tema que esta sola cita tardó siglos durante la Edad Media en discutirse, ¿no? Después citas a San Agustín con la ciudad de Dios, ¿no? Eh, o sea, esto me parece muy importante también para nosotros en cuanto al juicio, o sea, cuando tenemos que hacer el juicio, un juicio sobre la política, sobre la realidad política, y tenemos nosotros, y lo hacemos también desde la fe, me parece muy importante esta distinción, no sé si nos ayudas un poco a eso, ¿no? O sea, no solamente el uso de la fe como un recurso político, sino cómo la fe se ve fracturada o flagelada cuando se hace esta disminución, ¿no? ¿En qué sentido tendríamos necesidad de lo que tú llamas después, en lugar de una teología política, una teología de lo político más adecuada, ¿no? Que pueda ayudarnos a unir, no unir, no sintetizar en una misma cosa dos realidades que son distintas, ¿no? Sino que nos ayude a distinguir entre la ciudad eterna,
la ciudad aquí terrena, ¿no? Bueno, no sé, o sea, sobre esto, si nos ayudas un Sí, sí. poco. Sí, justamente en la época, en los primeros siglos de la Iglesia, a pesar de que pues, apenas empezaba la reflexión, ¿no? Sobre qué significaba la fe, aparecieron algunas cosas, algunos textos muy valiosos que ayudaban, eran la ayuda, ¿no? Que los cristianos nos prestábamos los unos a los otros en los primeros siglos para vivir la fe con integridad y ser libres. Un texto muy antiguo, uno de los más antiguos y muy bonitos, se escribió allá por el año 100 y fue muy importante en esa época, pero se perdió durante muchos siglos. Y fue hasta finales del siglo XIX que se redescubre. Es un texto que se llama la Carta a Diogneto. Es muy pequeñita, ¿eh? Es un texto bien chiquito. Vale la pena por ahí algún día a lo mejor buscarlo en internet y leerlo. Hace mucho bien. En un lenguaje muy sencillo, dice, los cristianos, por supuesto que debemos de luchar por nuestra sociedad, por nuestro pueblo, por nuestra patria, por nuestra tierra, pero no porque la tierra, el pueblo y la nación sean lo más importante, sino porque Cristo es lo más importante y el mundo y la vida social no lo es que luchamos con toda pasión por este mundo para que sea lo más verdadero, bueno y bello posible. Y termina diciendo, los cristianos debemos de ser como el alma del mundo, los que le debemos dar vida al mundo, libertad al mundo, ¿no? Pues es un texto, si ustedes quieren, muy primitivo, pero muy bonito, muy bonito. Decir que nuestra manera de presentarnos en la sociedad es como la del alma. El alma es el principio vital, es lo que debe de dar alegría, esperanza, libertad, siempre, ¿no? Unidad, reconciliación al cuerpo social. Ese es un poco lo que dice la carta de Diogneto. Pasó un poquito de tiempo y apareció San Agustín. Y San Agustín, pues entre otras muchas cosas, pues escribió este librotote gordo que se llama La Ciudad de Dios y que se prestó muy rápidamente a muy malas interpretaciones, por cierto, no muy agustinianas, pero todas estas malas interpretaciones, lamentablemente, se conocen en la historia de las ideas como agustinismo político. Realmente son una traición al pensamiento agustiniano. ¿Por qué? Porque son las interpretaciones que dicen que la ciudad de Dios está llamada a realizarse en este mundo a través de la ciudad terrenal. Que la ciudad terrenal tiene como misión realizar el cumplimiento definitivo del reino. En otras palabras, empezaron a surgir ideas a lo largo de la historia que, digamos, como el Evangelio no es muy eficaz, como Cristo es bueno, pero la verdad es que no es muy eficaz. Entonces necesitamos crear una acción estratégica organizada para darle eficacia al reino. Bueno, eso no es lo que enseña San Agustín. Aunque los que defensores del agustinismo político dicen que sí, cuando uno lee a San Agustín, uno descubre algo, la verdad, bien distinto. Porque San Agustín en la Ciudad de Dios plantea que existen dos ciudades. Dos amores edificaron dos ciudades. El amor a Dios hasta el desprecio de lo mundano edificó la ciudad de Dios, dice San Agustín, y el amor a lo mundano hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrenal. Es la cita de San Agustín. ¿Y, ¿y dónde están esas dos ciudades? Pues San Agustín curiosamente no las ubica acá afuera. La ciudad de Dios y la ciudad del hombre están aquí en mi corazón. La gran batalla entre las ciudades, en otras palabras, entre vivir mundanamente o vivir cristianamente, no se da tanto en el juego político que San Agustín conocía, sabía las acusaciones políticas que se hacían en contra de los cristianos, pero su enseñanza es que la lucha principal y la que cambia al mundo, aún en lo político, no es política, es espiritual y se da al interior de mi corazón. Lo voy a decir en un lenguaje así más actualizado, pues, a lo mejor menos agustiniano, pero espero que se entienda.
Es un poco lo que hemos descubierto cuando, por ejemplo, Julián Carro nos enseñaba que las fuerzas que transforman el mundo son solo aquellas que antes han transformado el corazón de los hombres. Pues esto es Yusani, esto es Carrón, esto es el carisma del movimiento. Esto, o sea, esto es San Agustín. La batalla, la gran lucha que hay que librar es en mi corazón. Lo voy a decir de otra manera. El principal problema que hoy tiene la iglesia y el mundo no es el aborto, Donald Trump, la ideología de género o cosa parecida. El principal problema que tiene el mundo y lo que más necesita el mundo para su transformación es mi propia conversión. Y esto no es una frase piadosilla para fugarme a lo espiritual y no querer afrontar lo político. No, es que es real, es real. El principal estorbo que tiene el reino de Dios para florecer en medio de nuestro mundo limitado y traidor soy yo. Y tengo que aprenderlo a decir en primerísima persona porque de mi conversión dependen muy posiblemente muchos milagros que Dios quisiera hacer, pero que Dios encuentra un estorbo pues, en mi testarudez y en mi torpeza y en mi falta de adhesión a la forma como la fe se ha acercado a mi vida. Ese es el asunto. ¿Por qué comento todo esto? Pues porque en el fondo lo que la iglesia nos propone es nuestra conversión. Y a partir de nuestra conversión, que hagamos lo que podamos en la vida social y política, que a veces es muy poquito, es muy modesto. El Papa Francisco le gustaba usar la expresión, hay que hacer el bien posible, no el mal menor, el bien posible. El bien posible es buscar cosas buenas con medios buenos, aunque sean modestos, lo que podemos hacer y eso es lo que nos corresponde hacer. Ujú. Perdón, Hugo. Ah, no, gracias, Rodrigo. Es que has dado un paso bellísimo que también es un paso muy esperado en la experiencia cristiana. Yo creo que cuando la vivimos con autenticidad, ¿no? Porque luego uno se puede desplazar hacia, bueno, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo qué te... Tú antes decías, mira, decías, la tarea intelectual y pastoral decisiva consiste en recuperar una teología de lo político que al afirmar la distinción entre el orden de la gracia y el orden temporal, posibilite una nueva presencia cristiana capaz de contribuir a la regeneración de la vida democrática. También es un poliedro, somos una pluralidad que no vamos como un ejército en grupo haciendo la tortuga, ¿no? Para protegernos y Exacto. avanzar, ¿no? Eh, 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 ¿Cuál es nuestra tarea, Rodrigo? O sea, dado que unos estamos allá, otros estamos acá, unos somos educadores, otros somos constructores, otros son amas de casa, otros eh, en este camino de la conversión, ¿cómo se empareja este camino de la conversión con mi presencia en la realidad, con nuestra presencia en la realidad? Esto. Sí, sí, uy, pues ya cuando uno platica las cosas a este nivel, pues uno tiene que ser muy cuidadoso, porque aquí la creatividad, el afecto, la cercanía, la familiaridad de unos, pues se vuelven lo decisivo, ¿no? ¿Cómo debo de vivir yo mi fe cristiana? A lo mejor la he encontrado en el movimiento, a lo mejor en otro lugar, eh, y dar testimonio cristiano en medio de la situación social en la que uno le toca vivir. Pues tal vez lo primero es la conversión, nunca darla por supuesta, ¿no? Y la conversión es un camino constante en el que todos tenemos que estar aplicados y cuando uno la da por supuesta, aunque sea un poquito, uno comete un pecadote casi siempre. Y entonces Dios permite esos pecadotes como para simbrarnos y volvernos a despertar y descubrir que necesitamos principalmente a Cristo. Dos, pues viviendo esta experiencia en compañía, ¿no? Como amigos, pues con quién, pues con los que estoy cerca, con los que de repente han nacido una simpatía y a los que yo acompaño y ellos me acompañan.
¿Por qué digo esto? Porque esto que amor además es un planteamiento pues, que siempre lo hacemos y lo decimos, por ejemplo, en el movimiento, desde el punto de vista político, es lo único que evita el suicidio. O sea, nunca entrar a los desafíos sociales y políticos a solas, sino en compañía. Muchos católicos en distintos países, y México no es la excepción, han tenido importantes figuras católicas que dan testimonio, etcétera. Pero muchos de ellos han entrado en solitario. Y en la vida política y en la vida social y en buscarle el modito para hacer el bien posible, como uno no es un genio, más vale hacerlo con un grupo de amigos en donde mutuamente nos vamos ayudando a equivocarnos lo menos posible. Entonces yo creo que la experiencia, o sea, la pedagogía del movimiento nos educa a vivir la fe en comunión, pero también a ser creativos en nuestras responsabilidades históricas en comunión, en comunión, en una comunión no despótica, ¿eh? En una comunión llena de libertad, porque no somos un partido político, una ONG, un ejército, que como vivimos en comunión, entonces ahora en lo político tenemos que actuar como una maquinaria monolítica. Pues no, no, no. Pero sí una afinidad llena de libertad y en donde por lo general actuamos a lo mejor con cierta dirección, porque nos ayudamos mutuamente a discernir y a ver cómo de manera creativa tenemos que ser presentes en este escenario. Eh, Esto realmente es muy antiguo. Así es como operaban las comunidades cristianas primitivas. El Papa Paulo VI, nuevamente acudo a él porque es más actual que nunca, en un documentito que se llama Octogésima Adveniens, en el parágrafo número 4. En el número 4 de Octogésima Adveniens lo explica así. Uno, hay que vivir la fe en compañía ayudarnos a discernir los signos de los tiempos a través de la escucha atenta de la palabra de Dios y de la propia voz de los signos de los tiempos. Y finalmente, en compañía, animarnos a actuar bajo nuestra propia responsabilidad sin andar embarrando el nombre de la iglesia o de nuestro movimiento. No sé si me explico. O sea, cuando de repente yo digo, oye, pues hay que hacer algo por la comunidad en la que yo estoy, es bien importante que me deje ayudar en el discernimiento, en emitir un juicio, esto está bien, esto está mal, esto es así, esto no es así, y eventualmente a lanzar una iniciativa de acción. La iniciativa de acción, como somos laicos, la hacemos bajo nuestra propia responsabilidad, sin, lo voy a decir así un poco feo y en mexicano, sin embarrar el nombre de la iglesia o de una dimensión de la iglesia, que es el movimiento, en nuestras propias patoaventuras. Eh, eh, Oye, ¿eso significa una fractura? No, no, no. Significa que porque he aprendido a vivir la fe como algo trascendente y más grande que mis propuestitas concretas de acción, salvaguardo el nombre de la comunidad de fe que me educa en esta libertad y me arriesgo con tres, cuatro amigos y hacemos ahí una aventura y hacemos un sindicato, ¿no? Y pues está bien, ¿no? Y a lo mejor nace de la experiencia que yo he tenido de fe en el movimiento, en la iglesia, en mi parroquia, o donde sea, pero hago digamos, esta maniobra, no es maniobra, realmente es el modo natural como los laicos vivimos la fe en medio del mundo, dejándonos educar y juzgar siempre por la fe. Y segundo, actuando bajo nuestra propia responsabilidad en nuestras decisiones estratégicas y tácticas que requieren la acción social que pretenda algún tipo de eficacia. Eso es como eso lo hemos tenido que reaprender muchas veces en la historia de la iglesia. Aquí en América Latina, pues, toda la experiencia de los años 70, 80, 90 en materia de compromiso cristiano de izquierda nos dejó mucho esa gran lección. No es malo ser de izquierda, no lo es. Lo importante es que mi fe sea más grande que mis compromisos de izquierda, y que me ayude a juzgar constantemente, no solamente a mis adversarios, sino a mí mismo, para que entonces este compromiso de izquierda sea parte de mi camino de santificación, de maduración en la fe. Y ahora, que está más de moda los excesos
vociferantes de las derechas, sobre todo de las extremas derechas, pues lo mismo, ¿no? En la asamblea ahí de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, yo les decía un poco ya medio libremente, es que la verdad lo que hoy está pasando por vía de las derechas es igualito a la teología de la liberación en sus modalidades más excesivas de los años 70 y 80. Es como la teología de la liberación, pero de las derechas, porque es igualito, ¿no? Manipulación política de la fe, uso de mediaciones socioanalíticas contrarias al evangelio, temporalización del reino, creer que el reino es una reorganización social de cierto tipo. Oye, oye, pues todo eso está muy mal. Hay que luchar por una vida social más verdadera, más fraterna, más justa, desde la fe, manteniendo siempre que Cristo es más grande que cualquiera de nuestras chiquititas y modestas ideas en materia de transformación social. Y eso nos dará creatividad y libertad, ¿no? Y también, la verdad es que después de unos años de estar metido en cosas así, pues uno descubre que todo lo que uno ha hecho es una cadena de errores. O sea, todas nuestras ideas pues, están llenas de límites y, 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 pues habrá que aprender de esos límites y corregir. Y al final uno termina diciendo, la verdad es que todas mis aventuras sociales y políticas pues no son la fe. La fe, por supuesto que es más grande. Y ahí está mi vida llena de errores, como testimonio de que mi candidato, mi partido, mi grupo no eran el reino de Dios, sino que el reino de Dios lo tengo que encontrar en la misericordia y el perdón y la paciencia que me tiene Diosito a cada rato, ¿no? Ahí es donde está el Rodrigo, reino. oye, para cerrar, un agradecimiento muy, muy sincero, muy, muy, muy del corazón. Eh, Creo que son valiosísimos estos minutos que nos has regalado. Es muy bello el recorrido que nos has ayudado a hacer hasta la conversión y hasta esta, este estar en la comunidad y también frente a la realidad, como don Yusani lo decía frente a Juan Pablo II, ¿no? Como el mendigo que es el protagonista de la historia, ¿no? Cristo mendigo del corazón del hombre, el corazón del hombre mendigo de Cristo. Nosotros ahorita en la Escuela de Comunidad estamos en los capítulos 3 y 4 de los orígenes y hay algo eh, grave, radical, que dice el criterio es el hecho. Y bellísimo porque justo lo que nos salva de no ser una ideología es que el criterio es el hecho, ¿no? O Así sea, es, totalmente. que está, ¿no? Entonces podemos verificarlo en la escuela, con la comunidad, en la caritativa y también con los dolores que nos da la historia en la que estamos, ¿no? Con las heridas de nuestra historia, las fracturas, las escisiones de nuestra historia, pues también ahí, ¿no? Eh, Muchas gracias, Rodrigo. Una última palabra que quisieras dar. No, pues nada más agradecer mucho la oportunidad de estar este ratito que a mí me revitaliza mucho, más de lo que ustedes se pueden llegar a imaginar, y verlos, ¿no? Simplemente verlos es motivo de una gran alegría. Y Es un alivio que no te sí, quitamos, que también te queda algo, Rodrigo. Muchísimas gracias. no, les agradezco mucho nos encomendamos mucho a sus oraciones. Y Claro. al Papa León, antes de que fuera Papa, por supuesto, cuando era mi jefecito, le platiqué en algunas ocasiones de las experiencias microscópicas, ¿no? que vivíamos en el movimiento allá en México. Y eso es bonito, que el Papa de alguna manera ya ha escuchado que hay una cosa minúscula, ¿no? que se llama Comunión y Liberación en tierra mexicana y que vive muy a la mexicana este carisma que nos rebasa. Les agradezco mucho. Hazle saber nuestra Y oración, recemos por el Papa. hazle saber nuestra oración por él, Rodrigo, cuando tengas ocasión y nuestro abrazo y agradecimiento por su guía y por su persona. No, hombre, estamos de veras en manos de un gran, gran Papa, absolutamente providencial para este momento de la historia.
pues iluminemos con su enseñanza nuestra modesta comprensión del propio carisma y yo creo que eso nos ayudará a todos a madurar, a abrazarnos y a perdonarnos siempre. Que así sea. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Un Un abrazo. abrazo. Chao, Hasta chao, pronto. queridos. Hasta pronto. Gracias. No, Gracias. gracias a ustedes por la paciencia. Muchas gracias. Bien, amigos, como he comentado al inicio, no tendremos hoy la oportunidad de dialogar con nuestro invitado, pero sí les pedimos compartirnos sus preguntas, que le enviaremos a Rodrigo Guerra y cuyas respuestas publicaremos posteriormente como artículo en alguno de los próximos números de la revista. Aunque no está nuestro invitado, podemos dar oportunidad de 2 o 3 intervenciones antes de despedirnos. Si alguien tiene el deseo de decir algo, le pedimos respetuosamente que sean breves para que participen todos aquellos que quisieran hacerlo. La persona que quiera, por favor, pida la palabra. Bueno, si no hay comentarios, antes de cerrar, les Yo compartiré. una cosa brevísima, perdón, es que no encontraba el levantar la mano. Bueno, un saludo a Adelante, todos. Piero. Un saludo a todos y brevísimo. Pues me parece que a la luz de lo que ha sucedido después con el Papa, la publicación de la Magnifica Humanitas, la primera encíclica del Papa, y y después la visita que recién terminó en España, el encuentro con el Parlamento, la preocupación de poner al centro la persona real, como decía sí, Hugo, eh, la experiencia de lo concreto. Este tema me parece que se ha profundizado aún más, ¿no? Por un lado, la responsabilidad de cada uno de nosotros de asumírsela y luego el hecho de andar juntos sin la pretensión de ser homologados. Parece que son temas que nos interesan mucho a todos, digamos, en cualquier circunstancia no toque estar. Pues te agradecemos mucho tu intervención y si no hay otra persona que desee participar, podemos continuar con los avisos. Parece que estaba por ahí José Antonio, creo que lo vi, Vero, no sé si Yo, bajó la mano, pero la subió. Es que la bajé por error. Perdón, muy brevemente, yo me atrevo a recomendarles la lectura de un libro que se llama La Acción Social, que son una compilación de artículos de Anacleto González Flores, mártir mexicano, patrono de los laicos, que valdría la pena, digamos, leer en el contexto en el que fue escrito, ¿no? Pero que son ejemplo de un laico, digamos, que participó en la vida social y que, digamos, donde su fe, bueno, fue, digamos, desde la fe y desde su vida de fe, pudo participar en una vida social muy activa hasta dar su vida por Cristo en circunstancias muy complicadas, ¿no? Pero bueno, es solamente animarlos a leer el libro este de Anacleto que se llama La Acción Social. Y gracias por la invitación y por la plática. bueno, entonces, el primer aviso es para recordarles que la mirada es un espacio de profundización público y abierto. Tendremos nuestro próximo encuentro el jueves 2 de julio a las 2 de la tarde, o sea, a las 14 horas. Es un día y una hora extraordinarios, pero vale la pena hacer el esfuerzo de estar, pues lo que queremos ofrecer como encuentro para todo el movimiento de América Latina, pues lo queremos ofrecer como encuentro para todo el movimiento de América Latina. Tendremos en dicho encuentro conexión en directo con nuestro responsable de América Latina y nuestro visitor de México,
Monseñor Giovanni Pacosi. En diálogo también con Rodrigo Guerra y quizás alguien más, hablaremos sobre la encíclica de Su Santidad León XIV, Magnifica Humanitas. Así que será un gran encuentro. Guarden fecha y hora, jueves 2 de julio, 2 de la tarde. Les recordamos que el próximo círculo de lectores será el viernes 26 de junio, a la hora acostumbrada y por el mismo link. Para quien todavía no escucha el último episodio de nuestro podcast, le invitamos a hacerlo. Es muy bello. Lo encuentran en Spotify y en YouTube. Camino hacia el destino. Episodio 15. La paz de cada día. ¿Qué significa construir la paz en medio de los conflictos de cada día? En este episodio conversamos con Oliverio González sobre cómo la paz se construye en familia, el trabajo y la vida cotidiana. Además, nos acercamos al testimonio de Eti Gilesum, quien descubrió en medio de la Segunda Guerra Mundial que cada gesto de odio vuelve el mundo más inhabitable y estrenamos una nueva sección, Revelado en 5 minutos, con Cristóbal Pineda. A través de estos testimonios descubrimos que la paz no es algo que fabricamos con nuestras propias fuerzas, sino un don que estamos llamados a custodiar. Ya disponible este episodio. Invitamos a suscribirse a nuestra revista a quien todavía no lo está. A todos les invitamos a visitar nuestro sitio literecomuniones.org y seguir nuestras redes en Facebook, Instagram y YouTube. Como podrán haber notado, nos estamos esforzando por nuestra presencia en redes. Invitamos a todos a seguir y compartir las publicaciones de Litere Comuniones en Instagram, Facebook, donde podrán encontrar artículos, eventos, publicaciones y novedades de Litere. Compartir estos contenidos nos ayuda a difundir la belleza de esta experiencia y hacer llegar su propuesta a más personas. Para quienes están en redes sociales, esta puede ser también una oportunidad de comunicar nuestra presencia en el mundo y de vivir el espacio digital como ámbito de encuentro y de misión. Seguir e interactuar es importante para la visibilidad de las publicaciones. Nos vemos en el próximo episodio de La Mirada. Muchas gracias. Ahora es el momento de encender las cámaras y los micrófonos para saludarnos.